Nosotros ayer en el Día del Padre, y lo comentábamos, señor Tobío, hoy de manera personal, habíamos visto cómo se reactivó de manera sorpresiva el comercio. Y digo que de manera sorpresiva porque casi siempre el comercio se vuelca hacia las promociones, hacia las ofertas del Día de la Madre, los restaurantes completamente abarrotados, los centros comerciales así también. Pero ayer notamos que en la celebración del Día del Padre, este domingo, hubo gran movimiento en restaurantes y en centros comerciales al norte de Barranquilla. No obstante, lo que no esperábamos era que FENALCO, a través de su presidente, Jaime Alberto Cabal, haya entregado una información que para nosotros, de alguna forma, significa un dato muy preocupante, porque es FENALCO la asociación, la agremiación más importante de comerciantes de Colombia entera. Y FENALCO anuncia que por 17º mes continuo las ventas volvieron a caer en Colombia. Es decir, llevamos 17 meses continuos de caídas en las ventas en el comercio. Y Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, repito, ha entregado a renglón seguido otra cifra que es supremamente perturbadora. Y es que precisamente el Día de las Madres, al cual hacíamos referencia, que se celebra en el mes de mayo, creo que es el segundo domingo o el tercer El domingo del mes, segundo, el segundo segundo domingo. domingo del mes de mayo de cada año, pues hay que decir que en el mes pasado de mayo del año 2024, el 81% de los afiliados a FENALCO reportaron que sufrieron disminuciones en sus ventas con respecto a el desempeño de las mismas en el año 2023. Entonces, repito, son dos indicadores preocupantes. El primero de ellos es que las ventas en el comercio registran 17 meses en baja, 17 meses en una caída libre, en picada, y que las ventas en el mes de mayo, que es uno de los meses más significativos a nivel del movimiento comercial, como quiera que se celebra el Día de las Madres, registra también una caída en ventas importantes porque el 81% de los afiliados a FENALCO dijeron que durante este mes vendieron menos que en el mes de mayo del año 2023. Estas son las declaraciones preocupantes por lo demás que entrega la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, a través de su presidente, el exministro de Desarrollo, Jaime Alberto Cabal. Lamentablemente muestra cómo mayo se constituyó en el 17º mes consecutivo en tener ventas negativas del comercio. Efectivamente, el 81% de los comerciantes vieron bajar o permanecer iguales sus ventas. Y respecto al optimismo o pesimismo hacia el futuro, el 76% dice que las ventas y las cosas en Colombia van a empeorar. Analizando desde FENALCO vemos que todavía hay mucho temor por parte de los hogares colombianos respecto a comprar con tarjeta de crédito a pesar de que ha ido bajando la tasa de interés. Si bien es cierto mayo hubo el mes de la madre, este evento no fue suficiente para levantar las ventas del comercio como sí ocurrió el año pasado. Ahí tiene usted el Gravísimo. reporte oficial de FENALCO, la Federación Nacional de Comerciantes. El comercio es un tremendo termómetro para determinar cómo va la economía de un país. Hay que creerle a este tipo de organizaciones porque no creo que estén empecinadas en contarles mentiras al país, relatarle hechos que no se compadecen con la realidad. Creo que si el comercio, si los comerciantes están enviando esta señal de la desaceleración continua, sostenida y la picada en las ventas del comercio, es bueno que el gobierno revise cuál es la política económica que está aplicando y las consecuencias de la misma o de las mismas. Yo no sé
porque no soy un experto en materia económica, pero creo que si el consumo se ha venido evidenciando durante 17 meses continuos en picada, hay algo malo que está sucediendo en la economía, porque hay meses que son claves. Por ejemplo, el mes de diciembre generalmente es esperado por muchos comerciantes para lograr emparejar un mal año. De pronto le fue muy mal en los primeros 10 meses del año, pero en noviembre y en diciembre logran emparejar con las buenas ventas que tienen durante esos meses porque se activa el comercio de manera muy grande. Pero fíjese que nos estaban hablando de 17 meses. Es decir, este gobierno tiene 20, 22 meses, 23 meses de haber asumido. 10, es decir, 17 de los cuales han venido en picada. Lo que hay que revisar es qué está fallando en la política del gobierno nacional en cuanto a la dinamización de la economía, porque si los comerciantes reportan 17 meses en picada, eso traduce en que seguramente tendrán que acudir a el recorte de gastos. Y el recorte de gastos, usted sabe que pasa principalmente por el tema de nómina. La nómina es lo más costoso para un comerciante. Y si está en un centro comercial, entonces no solamente es nómina, sino también es el arrendamiento, el arriendo del local comercial, la administración, los servicios públicos, los impuestos, y esto evidencia que el comercio no está bien. Yo le decía, le comentaba que hace una semana estuve en un local de un centro comercial al norte de la ciudad de Barranquilla, estaba cambiando el repuesto de un bolígrafo y me decían que las cosas no están bien en cuanto a las ventas. Me dijeron, señor Jean-Pierre, las ventas están bastante quietas, las ventas no se están moviendo, uno siente que pasan y pasan los días con la esperanza de que las cosas mejoren, pero todos aquí dentro de la empresa, dentro del local comercial, tenemos mucho temor y mucho temor porque todos tenemos nuestras familias, todos tenemos hijos, compromisos, deudas, todos tenemos, todos necesitamos nuestro trabajo y sabemos que si las cosas siguen así, que si las ventas no están en los niveles que estuvieron antes e incluso con la reactivación económica en los meses siguientes a cuando el país se volvió a abrir post pandemia, es evidente que aquí van a comenzar a tomar decisiones y decisiones que pasen necesariamente por el recorte de la nómina. Así que creo que cuando un empresario toma la decisión de recortar la nómina, créame que ese empresario lo ha meditado, ha hecho cuentas, ha tratado de conservar su nómina intacta, pero cuando se da cuenta que no puede, que no podrá atender los compromisos laborales, porque acaba de pasar, por ejemplo, el pago de primas, entonces cuando el comerciante, el empresario, el industrial se da cuenta que no va a poder atender ese tipo de compromisos, pues toma decisiones y las decisiones pasan necesariamente por el recorte de personal, el aligeramiento de las cargas y entre ellos está la carga, por supuesto, laboral. Así que ojalá el gobierno nacional voltee, revise este tipo de cifras, este tipo de indicadores que no son nada alentadores y que sobre todo abra las puertas a una mesa de diálogo con el gobierno, del gobierno con los gremios de la producción, con Andy, con Fenalco, con todos los gremios, a ver cómo se reactiva la economía. Porque recuerde, señor Tobío, que no es ese solo indicador el que está mal en el país. Hay un indicador de un sector que es absolutamente importante para el país, que es el sector de la construcción, porque es un gran jalonador de mano de obra no calificada, pero también un jalonador de economía, porque cuando hay construcción, cuando pulula la construcción en el país, también pulula la economía que se desarrolla en torno a la construcción. La gente que vende los materiales de construcción, el que los transporta, la gente que tiene que trabajar en las obras planificando y hasta la señora que le vende los almuerzos a las cuadrillas de trabajadores que van a estar ahí presentes
en las diferentes obras. Y el sector de la construcción presenta una contracción histórica, solamente comparada con tiempos de pandemia, donde el país estaba cerrado. De manera tal que creo que debemos hacer un llamado respetuoso, pero al mismo tiempo enfático al gobierno nacional. Esto no es de pelear con los empresarios. Creo que es el peor de los caminos, la peor de las fórmulas, asumir que los empresarios son los enemigos de la gente. Los empresarios son los que generan empleo. Los empresarios son los que arriesgan un capital. Los empresarios son los que acuden al sector bancario para asumir unos créditos y abrir empresas, los que arriesgan, los que alquilan un local comercial en un centro comercial, los que adecúan ese local comercial con todo lo que cuesta, los que asumen una nómina, los que pagan impuestos. Esos son los empresarios. Y al empresariado hay que tratar de sostenerlo, de construir un andamiaje a través de normas, de leyes, de decretos, de decisiones desde el gobierno que estimulen precisamente al empresario para que el empresario siga invirtiendo en la ciudad, en el departamento, para que siga creyendo en el país, para que no saque su capital del país o en el peor de los casos, para que no pase muchas veces lo que está sucediendo en estos momentos. Y es que el empresario, por la incertidumbre, por el temor a lo que pueda pasar, por los rumores que siguen corriendo, tome la decisión de frenar su inversión, de sacar la plata del país o de guardar la plata, esperando clarificar el panorama. Pero mientras ese panorama se clarifica, muchos tienen que salir de trabajadores, muchos tienen que comenzar a aplicar planes de choques, planes de austeridad que obviamente van debilitando todo lo que tiene que ver con el empleo en el país, en Colombia. Y lo peor de todo, señor Tobío, para, digamos que concluir el comentario de mi parte, es que el mes de diciembre, que es cuando ellos, los empresarios y los comerciantes, comienzan a vincular gente nueva de manera temporal, todavía está lejos, todavía está lejos. Estamos apenas en junio, a mediados de junio, y todavía falta para la temporada decembrina un buen trecho. Así que es obligación del gobierno nacional buscar la manera de abrir mesas de diálogo y buscar abrir caminos, tender puentes, a ver cómo se sale de esta situación que no solamente afecta a los comerciantes, a los industriales, a los inversionistas, sino que afecta al pueblo, porque los que trabajan en los diferentes establecimientos comerciales son personas del pueblo, son personas que devengan su sustento de un salario mínimo, de 2 salarios mínimos o de lo que paguen estas empresas y que necesitan trabajar para poder sostener sus familias. Sí, y recuerde también que una de las primeras medidas que tomó este gobierno fue acabar con los 3 días sin IVA, que estimulaban el comercio y que además le generaban un gran beneficio a quienes querían adquirir electrodomésticos, sobre todo aparatos electrónicos, los computadores, las tablets, en fin, tantos elementos que sirven para acompañar el estudio de los niños y jóvenes, fue eliminado por simple odio a que era una estrategia del gobierno anterior y para tratar de afectar a los comerciantes. Resulta que ahí la estrategia en qué consistía, en que el Estado a través del gobierno de turno se sacrifica en el tema del recaudo del IVA, pero estimula la venta en 3 días a lo largo del año. Una estrategia que nos pareció exitosa, importante, independientemente, es que es lo que quisiéramos que se entendiera en el país, independientemente de quién fue la idea. Si la idea es buena, debe perdurar en el tiempo. Si es exitosa, bueno, debe perdurar. Pero recuerde que el Congreso de la República acabó de aprobar. Correcto, nuevamente, pero ya vía ley de la República. Es decir, correcto, ya no va a ser contra la voluntad del gobierno, porque recuerde que el señor ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, decía que eso es un muy mal negocio para los productores, es su opinión, claro, ¿no? Para los empresarios, pero hay que decir que ya por ley de la República, el gobierno está obligado a fijar los 3 días sin IVA durante cada año. Ya es una ley de la República
y en eso no van a poder hacer nada Sí, diferente. es que lo que queríamos hacer énfasis es que, fíjese, la mentalidad que trae el gobierno, que acabó con esos 3 días y hubo necesidad de esto que usted está narrando. Pero lo que queríamos hacer énfasis es en que arrancó mal tomando malas decisiones y viene dando tumbos, pero el problema no es que esté dando tumbos, sino que afecta la economía del país. Y esto termina repercutiendo en los estratos más bajos, porque es la gente que tiene acceso a los empleos que se dan en todas estas cadenas, tiendas, almacenes, locales comerciales, en fin, que mueven la economía. Entonces, fíjense, la mentalidad que trajo el gobierno en ese sentido no es precisamente la más acertada y hubo necesidad que esto llegara al Congreso de la República. Pues bien, aquí están los resultados. Los resultados son tan malos en 17 meses que ni siquiera una oleada como la de mayo pasado, víspera y día central del Día de las Madres, que uno veía todo lleno, impresionante, buenas ventas y demás, pero ha sido tan mala la venta en todo este tiempo que estas ventas de mayo pasado con relación a la fiesta del Día de la Madre y las ventas de este fin de semana, sorprendentes para nosotros, lo comentábamos hoy extra micrófono y esta mañana en el Radio Club del Taxista también lo abordábamos, luego lo abordábamos extra micrófono con usted, que estábamos gratamente sorprendidos de ver el gran volumen de ventas que se dio el fin de semana, de ver cómo un Día del Padre de los restaurantes había hasta colas en las afueras de los mismos para ingresar a celebrar el Día del Padre. A nosotros particularmente sí nos alegra todo esto, porque no sufrimos ni de envidias ni de resentimientos, porque entendemos que la economía del país es una cadena y si le va bien a los empresarios, le va bien a los empleados, y si le va bien a los empleados, le va bien a sus familiares, y si le va bien a sus familiares, también le va bien al tendero de la esquina, al que vende el raspado, al que vende las baratijas en la esquina, en fin, es una cadena la economía. Cuando se entiende eso y cuando uno sabe lo que le toca a un comerciante, a un empresario, tirar números, estirar el presupuesto para cumplirle con la quincena a los trabajadores. El que nunca ha producido y el que nunca ha pagado ni siquiera una señora que ayude en la casa a los oficios varios de la casa, ese no sabe y por eso irresponsablemente piensa que todo el que trabaja o el que monta un negocio, el que invierte, está en busca de enriquecerse y tiene todo el derecho de enriquecerse porque está arriesgando un capital. Es que ser rico no es malo. Yo no sé de dónde han sacado esta mentalidad retrógrada y negativa de que es malo la riqueza. La riqueza es buena porque si no existieran quienes tienen el capital, hoy en el mundo no habría inversión y por ende no se generarían oportunidades para tanta gente. Entonces, a partir de allí entendemos el ejercicio de la economía y estamos entendiendo el mensaje de FENALCO, que es alarmante, porque fíjense que estas dos oleadas que se han dado en mayo y en junio con relación al Día de la Madre y al Día del Padre, que creo que rompió récord de todos los tiempos de ventas y de asistencia de consumo en los restaurantes, en los locales que expenden alimentos, comida rápida y demás, helados, todo estaba lleno este fin de semana. Y fíjese que eso no ha servido. Ese repunte significa un pequeño vasito de eso donde sirven el aguardiente de agua en medio del desierto. Es decir, la sequía ha sido tan grande en el tema de los recaudos en el comercio, de las ventas, que esto no ha significado mucho. No quiere decir que FENALCO esté despreciando lo que ha sido el repunte, pero no ha marcado realmente un ascenso significativo porque las pérdidas que se vienen acumulando son realmente gravísimas. Entonces, ¿qué le toca al gobierno de turno? El gobierno de turno que está administrando el Estado colombiano, le toca, si fuera un gobierno, ojalá en ese sentido, que acepte la autocrítica, se haga una autocrítica y diga, esto que está pasando, vamos a citar urgentemente a todos estos gremios para buscar una salida a la situación, una estrategia, generar nuevas estrategias que conduzcan a que mejore realmente los guarismos para todos estos gremios y de paso aseguremos que se pierda el menor número de empleos posible en este año 2024. Ojalá el gobierno entre razón, ojalá haya alguien en el gobierno con mesura y con la suficiente inteligencia y manejo del tema
para que convoque a las fuerzas importantes como FENALCO, que están alertando sobre la crítica situación que se está dando. Usted hablaba de diciembre, estaba mirando aquí el calendario y decía, la próxima fiesta es el mes de septiembre, que es amor y amistad, y que podría de pronto generar otra oleada que por lo menos sostenga en algo muchos empleos allí, contribuya a sostener mucha gente todavía en su empleo, porque es que a qué puede recurrir inicialmente. La primera decisión que puede tomar el empresario es tratar de operar con una nómina más liviana. Ser eficiente con el menor número de empleados para bajar costos fijos y poder, lógicamente, seguir operando. Es la estrategia. Próxima oleada podría ser septiembre, luego vendría noviembre, diciembre. Con el favor del Altísimo nos ponemos en manos de él para que el país no termine de ver este espectáculo tan deprimente que estamos observando en materia de generación de nuevos empleos, que no los hay, todo lo contrario, se están perdiendo empleos y eso es alarmante, producto de las bajas ventas. Pero lo peor de todo es que nosotros hemos dicho aquí en Contacto Radio desde hace varias semanas que todo esto obedece a una tormenta perfecta, sobre todo en el Caribe colombiano, tormenta perfecta entre comillas, porque se han alineado muchas cosas. La crisis económica derivada precisamente de la incertidumbre que se está presentando en el país. Dos, los altos costos de los arrendamientos. Un local comercial vale muchísimo dinero, y si a eso le agrega que en la región Caribe no tenemos ese nivel de competitividad que tiene la gente del interior, empezando porque acá usted tiene que pagar una alta tarifa de energía eléctrica y tiene que tener un aire acondicionado encendido durante todo el tiempo. Y si a eso le agrega también el fenómeno de las extorsiones, sobre todo en el Caribe colombiano, donde ha venido haciendo carrera y ha venido creciendo de manera exponencial este fenómeno, desde el más humilde de los negocios, desde una venta de frito en adelante, a las personas las están extorsionando para dejarlas trabajar, o si no, atentan contra su integridad física. Y si a eso le agrega usted también la alta carga impositiva, la alta carga de impuestos. Pagamos impuestos como si viviéramos en Dinamarca, pero en realidad vivimos en Cundinamarca. De manera tal que si usted suma todos estos factores, evidentemente el resultado, lo que le va a dar como resultado es un alto costo a nivel operativo, un alto costo que le va a dificultar mantener un negocio abierto o pensar en expandir su negocio. Al contrario, muchas personas, por ejemplo, amigos que tienen restaurantes, han comenzado a cerrar y sus locales y se han ido para lo que se llama cocinas ocultas. Es decir, les sale mucho más barato tener una instalación que no esté abierta al público, donde preparan los alimentos, comercializan el menú a través de plataformas electrónicas y atienden vía domicilio. Y de esta manera, lo que hacen es ahorrar los costos de lo que les representaría tener un local comercial abierto en un centro comercial, y fuera de eso, tener que pagar un servicio de energía porque tiene que tener un salón abierto con meseros y con aire acondicionado para poder brindarle comodidad a los clientes. Y por supuesto, también estarían soslayando un poco el tema de las extorsiones, porque cada vez que abren un nuevo negocio, así sea un carro de perros o una mesa de fritos en una esquina, los extorsionistas llegan y dicen, bueno, nos tenemos que llevar tanto de manera diaria, lo que obviamente afecta la operación de cualquier negocio, por muy pequeño, por muy primario que sea. A esta hora nos escriben los oyentes, tenemos líneas de WhatsApp activadas, 315-720-4082, 318-608-5608. Un oyente nos dice, Jean-Pierre, eso de los días sin IVA los vio mal el ministro Estrella Ocampo. Desde que comenzó el gobierno, eso también hay que decirlo. Bueno, pero hay que decir que el presidente Petro tampoco ha sido amante, no ha sido una persona a la que le guste mucho el tema del día sin IVA, porque finalmente el jefe de los ministros es precisamente el presidente
de la República. Y es donde uno tiene que revisar el tema. Esto no debe ser una política de gobierno, sino de Estado. O sea, si un gobierno estableció algo y le fue muy bien y lo que entregó fue buenos resultados, pues continúelo en el otro gobierno, no importa que usted no esté de acuerdo con la forma, cómo ve la vida o cómo concibe la economía su antecesor. Lo importante es que aquí lo que se busca es precisamente darle oportunidad a la economía para ir creciendo. Y eso es muy importante, fundamental dentro de la economía. Señor Tobío, quisiera Sí, extenderme un poquito más con el tema, pero tenemos bastante información sí. en el run run político y vamos a necesitar. Para cerrarlo, quería agregarle que hay una gran preocupación también, producto de toda esta incertidumbre, porque la gente incluso ha dejado de utilizar las tarjetas de crédito, hacía énfasis el director de FENALCO, porque la gente ve el panorama muy oscuro, las tasas en ese sentido tampoco ayudan y la gente ha dejado, dice, denuncia oportunamente que ha dejado de utilizar las tarjetas de crédito y eso lógicamente también significa un bajonazo en las ventas. Saludos a doña Eduvina María Tapero que nos envía un material por acá que vamos a revisar y más adelante le estaremos dando la trascendencia aquí en Contacto Radio. Vamos a la pausa y cuando regresemos les hablaremos de los rumores que se vienen de alguna manera fortaleciendo en Bogotá sobre cuáles serían los cambios que se presentarían en el gabinete de ministros del señor presidente de la República, Gustavo Petro. Ya el presidente Petro, incluso desde Suecia, donde se encontraba, confirmó que va a haber cambios en el gabinete. ¿Quiénes serían los candidatos a salir? Ustedes se sorprenderán porque hay unos que evidentemente no han hecho las cosas bien, pero que van a seguir allí en el gabinete según lo que dicen desde Bogotá. Y comenzó la competencia fuerte por la Procuraduría General de la Nación. Aquí les contaremos quiénes son los principales candidatos a ocupar el cargo que hoy ostenta la barranquillera Margarita Cabello Blanco. También le tendremos el número mágico con el que está jugando Efraín Cepeda para convertirse en presidente del Senado este 20 de julio. Vamos a tocar todos esos temas en el Run Run Político de Contacto Radio esta noche, noche de lunes, noche de inicio de semana. Pero también, señor Tobío, tendremos batazos esta noche. Esta noche en Contacto Radio bateamos fuerte y venimos con unos numeritos nada alentadores del cambio que no contribuyen realmente a generar precisamente alegría entre la gente. Pero hay que informarlo y hay que batear esta noche. Sí, señor, esta noche tendremos entonces batazos y Run Run Político una vez regresemos de estos mensajes comerciales aquí en el número uno en política, número uno en opinión.